Imagina por un momento que cada palabra que pronuncias es una chispa de fuego sagrado, un hilo que entreteje el plano invisible con la materia. Desde tiempos inmemoriales, los sabios han hablado del poder del verbo, no como una simple herramienta para comunicar ideas, sino como un canal directo hacia la esencia creadora del universo. En muchas tradiciones espirituales, la palabra no solo transmite, sino que transforma, no solo informa, sino que da forma. El sonido que brota de tus labios es más que aire vibrando, es energía codificada, intención proyectada y realidad en movimiento. Antes de comenzar este video recuerda suscribirte y darle like. Este es el principio central de la palabra creadora, pero también de la palabra destructora. Las antiguas escuelas de sabiduría sabían que hablar no era un acto banal. De hecho, entrenaban a sus iniciados durante años en el arte del silencio antes de permitirles pronunciar fórmulas sagradas. ¿Por qué? Porque sabían que la lengua, si no está gobernada por la conciencia, se convierte en una espada sin dueño, capaz de herir a otros y de mutilar el alma del que la empuña. Las palabras son hechizos, y tú eres el hechicero. Cada frase que repites se convierte en un decreto vibracional. Cuando dices soy inútil o no sirvo para esto, estás encantando tu propia realidad con un conjuro negativo. Lo que dices, creas, lo que nombras, nace. En las escrituras se dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Esta no es una metáfora moralista, sino una ley energética. Por eso, el lenguaje que eliges determina la forma de tu existencia. No basta con pensar en positivo, debes hablar en positivo. No basta con tener buenas intenciones, deben ser expresadas con palabras que vibren en coherencia con lo que deseas manifestar. Pero si la palabra tiene poder, el silencio no se queda atrás. En las tradiciones místicas de Egipto y la India, el silencio era considerado la matriz de donde brota todo sonido sagrado. El dios egipcio Tot, patrono de la palabra mágica, guardaba silencio antes de pronunciar los nombres secretos que movían las estrellas. El yogi que permanece en Mauna, el silencio sagrado, no es alguien que calla por debilidad, sino quien cultiva la energía de su verbo antes de liberarlo. Aprender a callar también es parte del dominio de la garganta, callar para observar, para escuchar más allá del ruido, para conectar con lo que no se dice. En ese vacío, la intuición emerge, y con ella, la palabra correcta, la palabra justa que no es reactiva ni mecánica, sino reveladora. Uno de los secretos mejor guardados por las tradiciones esotéricas es que el poder de la voz no está solo en el contenido de las palabras, sino en su coherencia vibracional. Es decir, cuando lo que piensas, sientes y dices está alineado, tu voz se convierte en un rayo láser energético que penetra la realidad. Esa coherencia es la marca del verdadero maestro. No habla mucho, pero cuando habla, todo cambia. En cambio, cuando hay disonancia, cuando dices algo que no crees o repites sin sentir, tu voz pierde fuerza, la vibración se quiebra, el mensaje se debilita y tu campo energético se fragmenta. Por eso, en el camino espiritual, se nos invita a observar no solo qué decimos, sino desde dónde lo decimos, desde el miedo, desde el ego o desde el alma. Dominar el poder de la garganta es aprender a ser el verbo encarnado. No se trata solo de comunicar, sino de encarnar lo que comunicas, ser palabra viva, ser testimonio de lo que nombras en el mundo. En el mundo esotérico, esto se conoce como convertirse en logos, un estado en el que tu sola voz armoniza ambientes, inspira corazones, rompe hechizos de mentira y convoca realidades más elevadas. Es entonces cuando la garganta se convierte en un canal sagrado, no solo de expresión, sino de creación consciente. Aquí es donde comienza la verdadera magia. Activar el poder sagrado de la garganta no es solo comprender su significado místico, sino integrarlo en la vida diaria con prácticas conscientes y decisiones energéticamente alineadas. Imagina que eliges tus palabras como un alquimista, seleccionando sus elementos. Cada palabra que pronuncias es como una chispa que prende fuego en el campo vibratorio del universo. Por ello, una de las prácticas más poderosas que puedes adoptar es el arte de la selección verbal consciente. No hables desde el impulso. Antes de hablar, respira, observa tu intención. Pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta, construye o destruye? ¿Está en coherencia con? Imagina que cada palabra que pronuncias es una semilla que siembras en el vasto campo de la realidad. Estas semillas no quedan inertes, germinan, crecen y dan fruto, ya sea para bien o para mal. Este es el principio de la palabra creadora y destructora. Las antiguas escuelas de sabiduría entendían que hablar no era trivial. Por eso, entrenaban a sus iniciados en el arte del silencio,
permitiéndoles pronunciar fórmulas sagradas solo después de años de preparación. Sabían que la lengua, si no está gobernada por la conciencia, se convierte en una espada sin dueño, capaz de herir a otros y a uno mismo. Las palabras son hechizos, y tú eres el hechicero. Cada frase que repites se convierte en un decreto vibracional. Cuando dices soy inútil o no sirvo para esto, estás encantando tu propia realidad con un conjuro negativo. En las escrituras se dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Esta no es solo una metáfora, sino una ley energética que determina la forma de tu existencia. No basta con pensar en positivo, debes hablar en positivo. El silencio también tiene su poder. En las tradiciones místicas, se considera la matriz de donde brota todo sonido sagrado. El dios egipcio Tot guardaba silencio antes de pronunciar los nombres secretos que movían las estrellas. Aprender a callar es parte del dominio de la garganta, es un espacio donde la intuición emerge y la palabra correcta se revela. El poder de la voz no está solo en el contenido de las palabras, sino en su coherencia vibracional. Cuando lo que piensas, sientes y dices está alineado, tu voz se convierte en un rayo láser que penetra la realidad. Esa coherencia es la marca del verdadero maestro. Dominar el poder de la garganta es aprender a ser el verbo encarnado, no solo comunicar, sino encarnar lo que comunicas. En el mundo esotérico, esto se conoce como convertirse en logos, donde tu voz armoniza ambientes y convoca realidades más elevadas. Activar el poder sagrado de la garganta implica integrarlo en la vida diaria con prácticas conscientes. Imagina que eliges tus palabras como un alquimista, seleccionando sus elementos. Cada palabra que pronuncias es una chispa que enciende el campo vibratorio del universo. Practica la selección verbal consciente. Antes de hablar, respira y observa tu intención. Pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta, construye o destruye? Practicar esta pausa no es represión, es refinamiento. El verbo inconsciente es ruido, el verbo consciente es rayo. Cambia expresiones negativas por afirmaciones que empoderen tu realidad. Imagina que cada vez que abres la boca, tienes la opción de construir o destruir, de elevar o confundir, de expandir o cerrar. Este poder que reside en tu garganta no es una casualidad evolutiva, es una chispa divina, un reflejo del poder creador original. A lo largo de este viaje, hemos desvelado que hablar no es simplemente comunicar, sino proyectar, sembrar e invocar. Cada palabra que pronuncias actúa como una semilla vibratoria, y el terreno en que cae es tu conciencia. La verdadera sabiduría no radica en acumular palabras, sino en saber cuándo y cómo usarlas. No se trata de hablar más fuerte, sino de hablar desde el centro, desde la coherencia que emerge cuando tu pensar, sentir y actuar están alineados. Cuando hablas desde ese lugar, no solo convences, transformas, no impones, revelas, no repites, despiertas. Con este poder viene una responsabilidad, la de no volver a hablar en vano, de no malgastar tu voz en lo superfluo, destructivo o automático. Cada palabra que pronuncias deja una huella en el tejido del tiempo. El universo siempre escucha, y cada afirmación es una orden que el campo cuántico recoge para comenzar a manifestar. Pregúntate, ¿qué estás creando con lo que dices? ¿Qué mundos estás invocando sin darte cuenta? Este es tu momento para redescubrir el poder de tu verbo. Recupera tu trono interior y habla como quien sabe que su palabra es un acto sagrado de creación. Cada conversación, cada pensamiento que traduces en palabra, es una oportunidad para ser un creador consciente. Te invito a usar tu voz como un acto espiritual, a bendecir con tus palabras, incluso en el silencio. Sé el sacerdote o sacerdotisa de tu verbo, porque cuando honras el poder de tu garganta, entras en contacto con el misterio que conecta el cielo y la tierra a través de tu propio ser. Recuerda que el universo siempre escucha. Cada sí, cada no, cada afirmación que emites tiene el potencial de transformar tu realidad y la de quienes te rodean. Así que, desde ahora, elige tus palabras con sabiduría, habla desde tu verdad más profunda y permite que tu voz sea un faro de luz en el mundo. Porque en el principio fue el verbo, y tú eres el verbo que despierta, el creador que tiene el poder de moldear su propia existencia. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.